Georg Friedrich Bernhard Riemann nació el 17 de septiembre de 1826 en Breze-Lenz, un pequeño pueblo en el reino de Hannover, en la actual Baja Sajonia, Alemania. Su padre, Friedrich Bernhard Riemann, fue un pastor luterano modesto, veterano de las guerras napoleónicas, que inculcó a sus hijos un profundo sentido religioso y un fuerte amor por el conocimiento, a pesar de las limitaciones económicas. Su madre, Charlotte Ebel, provenía también de una familia religiosa. Riemann creció en un ambiente de sencillez, austeridad y gran fe. Fue un niño muy tímido y sensible, con una salud frágil que lo acompañaría toda su vida. A los pocos años ya demostraba una memoria prodigiosa y un vivo interés por los problemas abstractos. En lugar de jugar, pasaba horas resolviendo operaciones o leyendo cualquier libro que encontraba. A los 14 años, devoró en menos de una semana un tratado de teoría de números de casi 900 páginas. Así, sin más, simplemente brillante. Su educación empezó en casa bajo la guía de su padre, que le enseñó aritmética y latín. Más tarde ingresó en la escuela de Hannover y luego en el Gymnasium Johanneum de Lüneburg. Allí, aunque se esperaba que destacara en humanidades, griego, latín, historia, su verdadera pasión siempre fue la matemática. Hay un famoso episodio de su adolescencia. El director del Gymnasium, reconociendo su talento, le prestó el monumental Tratado de Teoría de Números de Legendre. Riemann lo leyó con tal entusiasmo que dejó atónito a su maestro. En 1846, a los 20 años, Riemann ingresó en la Universidad de Gotinga. Inicialmente fue inscrito en teología, siguiendo el deseo de su padre de que se convirtiera en pastor y así asegurara una vida estable. Sin embargo, pronto su pasión por las matemáticas se hizo imposible de contener. Con algo de miedo, le pidió permiso a su padre para cambiarse a matemáticas. Tras muchas dudas, su padre accedió. En Gotinga asistió a las conferencias de Gauss, el matemático más célebre del mundo en ese momento, quien ya era anciano y algo distante, pero que dejó una marca profunda en el joven Riemann. En 1847 se trasladó a Berlín para estudiar con otros gigantes como Carl Gustav Jacobi, Peter Dirichlet y Gotthold Eisenstein. Allí completó su formación en análisis y teoría de números. En 1851 defendió su tesis doctoral, Fundamentos para una teoría general de las funciones de una variable compleja, bajo la supervisión de Gauss. En ella definió lo que hoy llamamos la integral de Riemann, dándole rigor al cálculo. Pero fue más allá. Introdujo las superficies de Riemann, una idea brillante para estudiar funciones complejas, como el logaritmo o la raíz cuadrada. Para obtener el derecho a enseñar, la Venia Legendi, en 1854, presentó su memoria de habilitación titulada Sobre las hipótesis que sirven de base a la geometría. Este texto y la conferencia oral correspondiente transformaron para siempre la geometría. Riemann se atrevió a plantear que las propiedades del espacio no tenían por qué ser necesariamente las del espacio euclídeo. Podían existir geometrías donde las rectas no fueran las más cortas, donde la suma de los ángulos de un triángulo no fuese 180 grados, e incluso donde el espacio pudiera tener curvatura variable. Propuso el concepto de lo que hoy se llama una variedad diferenciable y definió lo que ahora conocemos como la métrica de Riemann, una forma de medir distancias intrínsecas en espacios curvos. Este marco es la base matemática sobre la cual Einstein construiría 60 años después la relatividad general. Edward Witten y otros físicos teóricos han señalado que en ese trabajo están las semillas matemáticas de la relatividad general, porque Riemann esencialmente propuso que el espacio, o el espacio-tiempo, como se entendería después, no tiene que ser plano y que su geometría podría depender de ciertas magnitudes físicas. Aunque Riemann no tenía la física que Einstein tendría más tarde, su formalismo matemático ya proporcionaba las herramientas, las métricas y tensores que describen cómo medir distancias y ángulos en un espacio curvado. De hecho,
Einstein mismo confesó que sin la geometría diferencial desarrollada por Riemann y formalizada después por Christoffel, Ricci y Levi-Civita, nunca habría podido formular su teoría. En 1859 publicó el artículo sobre el número de números primos menores que una cantidad dada. Este texto, de apenas 9 páginas, introdujo la función z de Riemann extendida al plano complejo. Esta función ya había sido estudiada por Euler, pero Riemann fue mucho más allá. Extendió el dominio de la función a casi todo el plano complejo y descubrió que sus ceros, es decir, los puntos donde la función se hace cero, parecían tener un misterioso orden. El matemático Terence Tao dice lo siguiente: si tuviera que apostar, diría que la hipótesis de Riemann es verdadera. Encaja demasiado bien con el resto de las matemáticas, pero no veo ninguna ruta hacia una demostración en el futuro cercano. Riemann fue un hombre extremadamente tímido, reservado y piadoso. Detestaba la polémica y evitaba la vida social siempre que podía. A menudo sufría crisis nerviosas y problemas respiratorios. En 1862 se casó con Elise Koch, hija de un profesor. A pesar de su amor, no concibieron hijos. Su salud empeoró por una tuberculosis crónica. En busca de un clima más benigno, viajó repetidas veces a Italia. Finalmente murió en Selasca, junto al Lago Mayor, el 20 de julio de 1866, con apenas 39 años. Murió rodeado de cálculos matemáticos, pues hasta sus últimos días trabajó en sus notas sobre funciones hipergeométricas. Hoy, gracias a Riemann, comprendemos que el espacio puede doblarse, que los números primos tienen un ritmo profundo y que el universo es mucho más misterioso de lo que algún matemático jamás imaginó. Riemann cambió para siempre la forma en que entendemos las matemáticas, y su legado sigue siendo un enigma abierto esperando a nuevas mentes que se atrevan a descifrarlo.